Muy buenos días, amados hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Un cordial saludo para todos en esta mañana tan especial. Una pregunta antes de iniciar: ¿estamos dormidos o estamos despiertos? Gracias le damos a Dios que podemos conectarnos nuevamente a través de estos medios, y muchas gracias también a todos ustedes por sus mensajes de afirmación con respecto a todas estas enseñanzas que hemos venido realizando durante todas estas semanas. De verdad que sus mensajes son de mucho ánimo para nosotros, porque eso nos motiva y nos estimula a seguir estudiando y a seguir predicando la palabra fielmente para la gloria de nuestro Dios. Hemos estado reflexionando en estas últimas semanas acerca de los eventos finales, y le damos gracias a Dios también por la manera como Dios nos ha estado enseñando con relación a todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos y la claridad que Él nos ha dado a través de la Escritura, sobre todo en estos momentos tan importantes que vive la humanidad. Es muy significativo para nosotros los creyentes que la palabra nos dé mucha claridad acerca del futuro, y por esta razón no tenemos necesidad de estar perturbados ni confundidos por nuestro futuro inmediato, ni tampoco por nuestro futuro eterno, porque todo está en manos de nuestro Dios. Los creyentes necesitamos desarrollarnos en aprender a confrontar todas nuestras circunstancias y el entorno con lo que dice la Escritura y con lo que enseña. Y en este tema de los tiempos finales también aplica ese mismo principio. Quiero que recordemos un pasaje que no es tan nuevo para nosotros y que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. No tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que nos quiere decir esto es que debemos prestar más atención a lo que dice la Escritura que a lo que observamos en el entorno o las circunstancias. Ahora, no está mal observar lo que ocurre alrededor, es más, debemos hacerlo, pero necesitamos confrontar estos hechos con la Escritura y ponerla por encima para poder sacar las conclusiones correctas. Me gustaría que en este momento recordáramos algunas preguntas que hemos hecho acerca de nuestra relación como creyentes con estos temas tan importantes. En primer lugar es cómo debemos vivir los creyentes a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo. ¿Qué es lo que debe producir entonces en nosotros los eventos del futuro ahora en el presente? Estas son preguntas que nosotros estamos tratando de contestar en estas enseñanzas que venimos desarrollando en estas últimas semanas. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder llegar a conclusiones que estén alineadas con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en este momento por esta oportunidad tan especial que tú nos das para poder llegar delante de tu presencia por medio de tu palabra. Gracias por la disposición que has puesto en nuestro corazón para predicar tu palabra, para enseñarla, y también la disposición que has puesto, Señor, para escucharla. Te pedimos que tú, Señor, sigas disponiendo, que tú nos estés dando de tus provisiones, de tu espíritu, para poder tener sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que la palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, de corregirnos, de enseñarnos, de instruirnos en justicia, de manera que estemos preparados, que seamos maduros, preparados para toda buena obra. Las obras que ya tú tienes preparadas de antemano para que nosotros andemos en ella.
Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos vas a enseñar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. En la enseñanza anterior estuvimos tratando el tema del arrebatamiento de la iglesia con base en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y en esa oportunidad enseñamos sobre este tema bajo la perspectiva pretribulacional del arrebatamiento, es decir, basándonos en que ese evento se llevaría a cabo antes de la tribulación y la gran tribulación. Mencionamos también que el punto de vista pretribulacional considera el arrebatamiento y la segunda venida como dos eventos que se van a llevar a cabo en momentos totalmente diferentes, ya que vimos evidencia bíblica para eso. También vimos que el arrebatamiento es el evento donde Cristo viene a buscar a su iglesia, pero la segunda venida es el evento donde el Señor Jesucristo viene con su iglesia. De acuerdo al punto de vista pretribulacional, la tribulación y la gran tribulación es el evento intermedio entre el arrebatamiento y el regreso de Cristo con su iglesia, con sus santos. Por otro lado, la tribulación y la gran tribulación, ese periodo de 7 años, es un periodo también de preparación de todo lo que tiene que ver con los eventos relacionados con esa segunda venida del Señor. En el día de hoy vamos a continuar hablando de otro evento relacionado con esta línea de sucesos denominado el Día del Señor. Y ese es un evento que encontramos en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Este va a ser nuestro pasaje principal, central de nuestra enseñanza en el día de hoy. Entonces, les invito a que abramos la escritura en este pasaje, 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos de 1 al 11. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. Voy a inicialmente a dar una descripción de manera general acerca del evento que menciona este pasaje, y es el Día del Señor, de manera que podamos irnos contextualizando. El Día del Señor es un evento que inicia e incluye todo el tiempo de tribulación y gran tribulación, pero que es posterior al arrebatamiento, lo cual significa esto, que la iglesia ya no estará cuando ese día se dé. ¿Qué es lo que caracteriza este evento del Día del Señor y cuál es la relación que tiene con los creyentes y con los no creyentes? Es una pregunta que vamos a estar contestando en el desarrollo de esta reflexión.
Por lo pronto, hermanos, en este momento vamos a recordar inicialmente algo del pasaje anterior en el capítulo 4, versículos 13 al 18, donde Pablo intenta aliviar el temor y la preocupación que tenían los creyentes sobre su incertidumbre acerca de si sus hermanos o familiares fallecidos quizá no participarían del momento del arrebatamiento, lo cual producía en ellos tristeza y aflicción. En esa sección se les aclara para su tranquilidad que los muertos en Cristo se encuentran en la lista de Dios para participar en ese evento tan importante y van a participar prioritariamente. Dios no se ha olvidado de ellos, resucitarán primero y serán arrebatados juntamente con los que queden vivos para su encuentro con el Señor en el aire, y dice la palabra que y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el tema y el propósito entonces a tratar ahora en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, que es el pasaje siguiente al que tratamos en el tema, a la reflexión anterior? Inicialmente voy a hacer unos comentarios generales de esta sección de 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 11. El propósito principal de este pasaje es, en primer lugar, orientarles e instruirles acerca de algunas señales que van a preceder al día del Señor. En segundo lugar, es exhortarles acerca de cómo los creyentes deben vivir a la luz de estos eventos y de las señales que se vivirán en el futuro. Y en tercer lugar, otro propósito es explicarles cuál será el destino que correrán quienes no se hayan arrepentido y quienes no hayan puesto su fe y su confianza en Jesucristo cuando este día venga. Principalmente el pasaje desarrolla un llamado de atención a los creyentes acerca de cómo deben vivir ante la realidad de los eventos futuros. Vamos a mirar este pasaje, ahora sí, más de cerca, y ver cómo se relaciona esto con nosotros y qué aspectos prácticos podemos extraer para aplicar a nuestras vidas. Vamos a comenzar con el versículo 1 y recordar lo que dice. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Primeramente, recordemos que con relación al arrebatamiento, este era un evento acerca del cual ellos no habían recibido señales de cuándo sucedería. Pero por el contrario, ellos sí estaban informados en cuanto a algunas señales al día del Señor. Voy a hacer un paréntesis en este momento para aclarar un punto importante. El punto de vista pretribulacional ve el contraste entre el arrebatamiento y el día del Señor por el hecho de que Pablo utilizó la frase en griego peride y no de solamente, la cual se tradujo al español como un pero, para conectar dos ideas, o sea, la idea que había expresado en el capítulo 4 y ahora la idea en el capítulo 5 se conecta con un pero en el español. Pero en el griego Pablo no usó solamente un simple pero, sino había un énfasis más marcado para conectar las dos ideas. Ese punto es bien significativo porque en otras partes, en sus escritos, Pablo usa peride para denotar un tema nuevo y contrastante. ¿A qué se refería Pablo entonces aquí cuando decía que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenía necesidad de escribirles? La cuestión central de este pasaje se inicia por un tema de curiosidad de los creyentes, de conocer una fecha acerca de cuándo sería el día del Señor.
y voy a dar una descripción más detallada del significado de este evento más adelante. El punto es que la respuesta que da Pablo ante la curiosidad es que ya había algo que estaba registrado en la profecía bíblica y que no era necesario decir más de lo que estaba escrito. El tema de la curiosidad sobre las fechas se ve en las palabras tiempos y ocasiones, donde Pablo dice acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Son dos palabras claves aquí que tienen alguna relación, pero se diferencian. La palabra tiempo aquí es la traducción de la palabra griega cronos, que habla de duración en cuanto a tiempo. Y la palabra ocasiones o épocas, cuya palabra en el griego es kairos, habla de unos periodos significativos planeados por Dios y tiene propósitos muy específicos. La respuesta de Pablo ante la curiosidad se encuentra en el versículo 2 y dice así, versículo 2 de 1 Tesalonicenses 5: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La respuesta ante su curiosidad era que ellos no ignoraban del todo este tema, razón por la cual no tenían necesidad de enseñarles más sobre esto, puesto que ellos ya habían tenido suficiente instrucción en la Escritura acerca de él. Sin embargo, Pablo les recuerda nuevamente que aunque no había una fecha específica acerca del día del Señor, ya tenían conocimientos de señales dadas por la Escritura. Y esa instrucción la tuvieron a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo, que fueron previas a su conversión. Una referencia la encontramos en Mateo 24, versículos 42 al 44. Mateo 24, versículos 42 al 44. Vamos a buscarlo. Mateo 24, 42 al 44. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el recordar a los creyentes lo que dice la Escritura tiene su valor, porque esa es una manera de reafirmar el conocimiento y ayudarles a alinearse con la palabra de Dios. Muchos en diferentes épocas de la historia se han atrevido a través de los años a dar fechas del fin del mundo que obviamente no se han cumplido. Voy a dar algunos ejemplos. Los historiadores dicen que en la Europa del siglo XVII predijeron que el mundo terminaría en el año 1666, porque los números 666 representaban la marca de la bestia, la cual es mencionada en el libro del Apocalipsis. Cuando el gran incendio de Londres, que duró 4 días, estalló en ese año, muchos lo vieron como el cumplimiento de esa profecía. En el año 1914, los testigos de Jehová esperaron la llegada de Cristo y el fin de los tiempos de los gentiles, pero tampoco se dio. Algunas personas señalaron el final del calendario maya el 21 de diciembre de 2012, para concluir también que significaba el final del mundo. Advirtieron en esa época sobre maremotos, terremotos y diferentes situaciones, como por ejemplo que la Tierra colisionaría con otro planeta.
y las ventas de kits de supervivencia se dispararon, y hubo informes de que también un hombre en China construyó un arca de Noé moderno. Esto lo que nos enseña es que no debemos preocuparnos tanto exactamente por cuándo será, una fecha específica de cuándo será que ocurrirán los eventos, ni prestar tanta atención a lo que se pronostica o se profetiza. Lo importante es que nos alineemos con lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en este caso? Pues la Escritura no habla de fechas específicas, pero sí habla de figuras que representan las señales. La primera figura está aquí en este versículo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2, ahí está, en el versículo 2, dice pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, versículo 2. Y hay una segunda figura que se encuentra en el versículo 3. Vamos a ver lo que significan las dos figuras, iniciando con esta del ladrón en la noche que se encuentra aquí en el versículo 2. ¿Por qué la Escritura utiliza esta metáfora del ladrón en la noche? Porque la noche es el momento más propicio del día para entrar y saquear la casa. Hay oscuridad, hay soledad, la gente durmiendo. Es el momento apropiado para actuar. Pierde uno, mientras está rendido del sueño, algo de su conciencia y de lo que está pasando exteriormente. Por otro lado, el ladrón no avisa cuando va a robar, llega sigiloso y silencioso para poder tener más efectividad. De tal manera entonces que lo que va a caracterizar el día del Señor es el factor sorpresa. Eso quiere decir que no va a poner en sobreaviso cuál será el momento, porque la idea es tomarlos descuidados. Y vamos a ver algo del significado y de las características de la frase el día del Señor. Es muy significativo para poder entender realmente, para poder entender un poco más de qué se trata. En general, este día es un tema tratado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y son tratados en un sentido de juicio. Siempre es juicio. En el Antiguo Testamento, el día del Señor representa cualquier tiempo de juicio contra el pueblo de Dios o contra las naciones. Habrá un día final de juicio que incluye cambios cósmicos, pero a la vez también traerá salvación para su pueblo. Quiero que miremos algunas referencias en el Antiguo Testamento y pongamos atención a lo que se menciona en cada uno, con el fin de ver qué podemos captar y encontrar. Yo voy a dar unos pasajes, pero no tenemos que buscarlos en este momento. Están en Joel capítulo 1, en el versículo 15, dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El siguiente versículo está en Amós capítulo 5, versículo 18, y dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En el Nuevo Testamento, a veces la referencia tiene relación directa con el Antiguo Testamento, hablando del juicio final sobre los pecadores. Pero otras veces habla de la venida de Jesucristo y de la necesidad de los cristianos de ser purificados.
pero será un día sorpresivo e incluye la idea de juicio sobre un grupo de la raza humana en particular, los que no han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Es un periodo de tiempo y ese tiempo va a inaugurar la época venidera. Vamos a mirar dos pasajes en el Nuevo Testamento también que hablan acerca del día del Señor. Uno es Hechos 2:20, no tienen que buscarlo esta vez. Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Este sí quiero que lo busquemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a buscarlo ahí. Segunda de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y de nuevamente la figura del ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el día del Señor es un periodo de tiempo futuro que obviamente va a tener su inicio, en el que Dios estará trabajando en los asuntos mundiales más directa y dramáticamente de lo que ha estado haciéndolo desde el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Como indican estos y otros versículos que vimos del Antiguo Testamento, el día del Señor va a incluir tanto juicio como destrucción. Y ese día comenzará después del rapto de la iglesia y va a terminar con la conclusión del milenio. Aunque no se dice en realidad nada en las Escrituras referente a si habrá o no algún tiempo o cuánto será ese tiempo entre el rapto y el comienzo de la tribulación. No, la Escritura no habla acerca de si cuánto tiempo va a haber o si va a haber algún tiempo entre el arrebatamiento y la tribulación. Este día del Señor es un tema principal de profecía con su exposición más completa en el libro del Apocalipsis, versículos 6 al 19, donde se mencionan varios eventos que tienen que ver con todo ese periodo de tribulación y gran tribulación, como los sellos, las trompetas, las copas de ira, la caída de Babilonia y otros eventos que están contenidos dentro del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Vamos a ver cómo es que se relaciona la metáfora del ladrón en la noche con el sentido real y práctico de lo que va a suceder. Entonces, eso lo encontramos en el versículo 3, aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La metáfora del ladrón en la noche se relaciona con este sentido de tener paz y seguridad. ¿Por qué? Porque el ladrón, como dijimos, ataca y aprovecha para cometer su hurto cuando las personas están durmiendo tranquilas en su casa. Y así como el ladrón funciona más efectivamente en la noche para ejecutar sus crímenes por la facilidad que da la oscuridad y el sueño, asimismo se va a manifestar el día del Señor. Dicho de otra manera, el día del Señor los va a tomar de manera desprevenida. Pero ¿qué es lo que significa que cuando digan paz y seguridad? Quiere decir que cuando algunos
estén pregonando paz y seguridad mundial, que es lo que el mundo quiere y siempre ha querido. Y es muy significativo este aspecto de la paz y la seguridad, no solo en el tiempo que estamos viviendo, sino también en el futuro. Es el tiempo en el que las tensiones mundiales se aumentan por el armamento nuclear y las guerras entre Israel y las naciones vecinas. Entonces lo que encontramos aquí es que previo a ese gran día del Señor habrá un pacto de paz sin precedentes con el pueblo judío. Pero eso va a ser solamente un distractor para que cuando el mundo se sienta seguro que ha llegado su momento esperado de encontrar la paz, allí es cuando el día del Señor será manifiesto. Y podemos ver un contraste importante aquí, porque habrá una satisfacción por haber alcanzado la paz del mundo, pero ningún interés por alcanzar la paz con Dios que se consigue a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo dice la Escritura que se va a manifestar el día del Señor? Pues lo dice allí en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, ¿cómo se manifestará? En primer lugar, el factor sorpresa es muy importante. Y en segundo lugar, será imposible evadir o huir ese día. Eso quiere decir que la destrucción será inesperada o inevitable. Y allí, para explicarlo, hace una comparación, dice como los dolores a la mujer de parto. Los dolores de parto son impredecibles, no se sabe en qué momento vendrán. Entonces la enseñanza aquí es que aunque pareciera que todos los problemas del mundo se acabaron, en ese momento eso va a ser solo algo temporal para mantener al mundo distraído. Entonces vendrá la devastación, la cual será inesperada, repentina, inevitable y será imposible evitarla. De la misma manera como aprendimos que el arrebatamiento será un acontecimiento sin precedentes con relación a la historia de la iglesia por todas sus características, el día del Señor también será un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, por lo menos como la conocemos actualmente. Allí veremos la ira de Dios en todo su furor, manifestada más directamente contra la humanidad no arrepentida. Ahora la pregunta que puede surgir en ese momento es, bueno, ¿y hacia quiénes es que va dirigida la destrucción? El pasaje menciona cuando dice, vendrá sobre ellos, en el versículo 3. Vendrá sobre ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿A quiénes se refiere ellos? Pues es sencillamente para los que no hayan puesto su fe en Jesucristo en ese momento. Recordemos que según vimos en las enseñanzas sobre el arrebatamiento, la iglesia ya no estará en ese tiempo habiendo sido llevada por el Señor antes del inicio de la tribulación. Ese va a ser un tiempo donde Dios estará trabajando con Israel y con los habitantes de otras naciones que no se hayan arrepentido. ¿Qué aplicaciones entonces podemos hacer hasta lo que hemos visto en este momento? Hasta el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pues yo veo una declaración de verdad combinada con una advertencia, y es la siguiente: Dios aplicará juicio y castigo repentino en la tierra a los que no se hayan arrepentido ni hayan puesto su confianza en Jesucristo en un día establecido ya en el calendario de Dios. ¿Y qué tiene que ver entonces eso con nosotros? ¿Cómo le relacionamos con nosotros si nosotros no vamos a estar
en ese momento y podríamos decir, no, no me preocupa qué va a pasar porque ya yo no voy a estar ese día. Y es cierto que no vamos a estar, pero nosotros alcanzamos a entender lo que realmente esto significa. Esta es una revelación de Dios para que nosotros en este momento podamos responder en diferentes aspectos. En este sentido, nosotros tenemos que ser sensibilizados en el aspecto evangelístico. Ya habíamos tratado algo de eso en la enseñanza anterior relacionada con el arrebatamiento. Este concepto de universalismo que dice que todos seremos salvados e iremos al cielo es un concepto muy bonito, humanamente hablando, pero no es bíblico. Dios sí quiere que todos nos salvemos. Y nosotros los creyentes, claro que también queremos, como Dios, que toda la humanidad se salve. Ese es nuestro deseo. Pero recordemos también que la salvación es solamente para quienes respondan al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Quienes pongan su confianza para la salvación exclusivamente en la obra de Jesucristo. Es evidente que habrá juicio para los que no se hayan arrepentido en ese momento. Está claro que la palabra dice que la única manera de salvarse es a través de Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que busquemos también este versículo que está en Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice algo muy importante acerca de esto. Juan 3:36, acerca de la relación de Jesucristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que dice la Escritura. Entonces, esto debería nosotros ponernos a reflexionar para cambiar algunos pensamientos que tenemos en cuanto a nuestra función, nuestro papel evangelista y esta realidad que va a venir. Por ejemplo, podemos pensar que estos eventos se demoran todavía y que por eso entonces podemos aplazar el tiempo para evangelizar. O que los inconversos van a tener tiempo, aunque yo no esté, pero ellos en la tribulación, ellos se van a convertir. Estos son pensamientos que necesitamos cambiar. Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder en este sentido? Si nosotros tenemos en estos momentos algo de apatía, indiferencia u otros aspectos relacionados con la falta de evangelismo, este principio debería motivarnos a orar y a pensar en posibilidades de compartir a nuestras personas más cercanas. A pesar de las restricciones que tenemos, este es un momento propicio para aprovechar oportunidades que tengamos para compartir de Jesucristo. Una llamada, por ejemplo, que recibamos de alguien expresando ansiedad o angustia por el futuro, que es algo normal y casi común en este momento. Ese es un momento oportuno para compartir de Jesucristo y que pueda dar esperanza del futuro a pesar de lo que vivimos. Pasamos ahora a los versículos. Vamos a leer los versículos del 4 al 8, ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 4 al 8. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Estos versículos mencionan un contraste entre los dos grupos, creyentes y no creyentes, citando características marcadas que los diferencian a ambos. Por otro lado, también se señalan las implicaciones que tienen esas características y cómo debemos responder nosotros de acuerdo a eso ante la realidad de lo que viene, ante la realidad del día del Señor. ¿Será que es un evento independiente de nosotros porque no nos va a afectar? Quiero que leamos el versículo 4 para ir encontrando cuáles son esas diferencias y las implicaciones que tiene para cada grupo. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, en el versículo 4 se nota allí un contraste entre el ellos del versículo 3 y el vosotros aquí en este versículo 4. Cuando habla de vosotros se está refiriendo a los miembros de la iglesia a los cuales se les está dirigiendo la carta, y son aquellos que han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Hay un contraste muy significativo cuando dice: mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso implica que ese día no va a tener aplicación, aunque lo pareciera, pero ese día no va a tener aplicación sobre los creyentes, porque nosotros hemos respondido a Jesucristo para nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra luz. Los versículos 4 y 5 mencionan características relacionadas con los creyentes que vale la pena señalar para poder entender las características y las implicaciones. Dice el versículo 4 y 5: no estáis en tinieblas, porque somos hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Y eso también en alguna manera está identificando indirectamente al otro grupo, como que ellos sí están en tinieblas. ¿Cuál es el significado entonces de este término aquí, como una característica del grupo que sí está en tinieblas? El significado de estar en tinieblas es que aún no son capaces de ver la realidad espiritual de sus vidas, ni tampoco han visto la seriedad de su pecado, y que por lo tanto no ven la necesidad de un Salvador para ellos. Todavía no han sido alumbrados con la verdad de Jesucristo en la faz de sus corazones. Efesios capítulo 5 versículo 8, y voy a mencionar este versículo porque está relacionado algo acerca de lo que estamos hablando con la identidad y la característica de un creyente. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este principio nos ayuda a entender el contraste con los no creyentes y el significado para nosotros. Gracias a Jesucristo, que al haber puesto nuestra confianza en Él, nosotros recibimos la fuente de la luz. Estábamos también en tinieblas sin ver la realidad espiritual, y ahora ha ocurrido un cambio. Vemos claramente por medio del Espíritu y por medio de la palabra lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora tenemos un nuevo corazón que nos permite agradar y obedecer a Dios. Estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. Podemos ponernos de acuerdo con Dios en lo que es pecado y tenemos al alcance las provisiones de Dios cuando pecamos para arrepentirnos, apartarnos y crecer en santificación. Esto es lo que significa que andamos en luz. Gracias a Dios que nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos la luz de Jesucristo. ¿Cuáles son los resultados que se desprenden de esta realidad de ser del día y de ser hijos de luz? Pues los versículos del 6 al 8 nos da la respuesta. Dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen,
y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Por un lado, para los que somos creyentes, se nos está haciendo aquí varias exhortaciones que nosotros debemos llevar a cabo. La primera exhortación es no dormir como los demás. Inicialmente tenemos que aclarar aquí qué significa el dormir en este versículo. No se refiere aquí a estar muerto como sí se refería en 1 Tesalonicenses capítulo 4. El sentido aquí es diferente, por cuanto se usa para explicar una condición espiritual. ¿Cuál condición espiritual? Pues la negligencia en los asuntos morales, una apatía por los asuntos morales. Se refiere a las personas no creyentes que en estos momentos su condición es una falta de sensibilidad con lo espiritual y hacia Dios. A los creyentes se nos está exhortando a no parecernos o tomar actitudes de las personas no creyentes. Y la segunda exhortación es a reemplazar el adormecimiento espiritual por una actitud de velar y de ser sobrio. No solamente es dejar de dormir, sino tomar pasos que vayan más allá para poder estar despiertos. Y dice allí que debemos velar y ser sobrios. Velar y ser sobrios. En primer lugar, es importante que notemos que estas dos palabras de velar y ser sobrios aparecen como verbos que están en imperativo, lo cual quiere decir que es un mandato, es algo que debemos obedecer y que no es algo opcional. Estoy en el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, entonces, que dadas nuestras características que mencionamos anteriormente de ser hijos de luz y del día, nosotros debemos responder ante la vida y ante Dios como lo que nosotros somos. Recordemos ya un principio que hemos aprendido en el discipulado. Lo que somos determina lo que hacemos y no lo contrario. La palabra velar, esa palabra, para entender qué significa velar, fue utilizada por el Señor Jesucristo cuando advirtió acerca del día del Señor. El Señor Jesucristo dijo: velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y también en otro pasaje dijo, hablando con sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, según estas palabras del Señor, tenemos un enemigo que es la carne, que se opone a que hagamos la voluntad de Dios. Por eso también el Señor les exhortó a velar como una prevención para la tentación, pero en el poder del Espíritu. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siguiendo con el versículo 7, 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Allí se menciona otros dos términos que son opuestos a velar y ser sobrio. Y esos dos términos son dormir y embriagarse. Nuevamente, dormir. Y son dos características, son dos actividades que se realizan en la noche mayormente. Y son propias de los que no conocen a Jesucristo. Es necedad pasar el día durmiendo, porque es tiempo de trabajar. Y es vergonzoso estar embriagándose de día a la vista de todos. Y la oscuridad es la cómplice de estas dos actitudes. Se hace mejor de noche para que no sea vista por otras personas. Entonces, el punto aquí es que se nos exhorta
a los creyentes a diferenciarnos en este punto donde estamos, a diferenciarnos de los que aún no conocen a Jesucristo. Significa que somos distintos, pero que debemos tomar las provisiones de Dios para no parecernos a los que están en esa condición. ¿Cuáles son las implicaciones de velar y ser sobrio? Velar es una palabra utilizada para expresar una determinación de permanecer despierto aún en la noche, como el portero o el ejército, donde se toman diferentes turnos en la noche para poder vigilar que no entre el enemigo, que no entre el ladrón para robar y hacer daño. Cuando velamos es porque estamos a la expectativa de cuidarnos en contra del peligro. Para nuestra vida cristiana, velar implica una determinación de permanecer despiertos y con esfuerzo. Habla de un cuidado de cómo vivimos, manteniéndonos alineados con la voluntad de Dios, prestando atención a la Escritura en cuanto a ver cómo nos conducimos. Pero por otro lado, el ser sobrios no incluye solamente no emborracharse, sino más bien de tener el equilibrio en nuestra vida y que todo lo que hagamos sea glorificando a Dios en lo que hacemos. Esas dos palabras juntas, velar y ser sobrio, indican la necesidad que tenemos los creyentes de cuidarnos de los peligros que pueden hacernos desviar de la voluntad de Dios y de sus propósitos para nuestras vidas. Eso es posible que le suceda a un cristiano, y por eso la palabra nos advierte en el versículo 8, donde reitera la necesidad de ser sobrios e indica la manera de cómo hacerlo. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Habla de la fe, la esperanza y del amor. Tres cualidades importantes que el cristiano debe reflejar como lo que es su nivel de madurez. Nos está exhortando esto a mantenernos enfocados, afirmándonos en las promesas de Dios, en quién es Dios, en crecer en el conocimiento de Jesucristo, en crecer en amor los unos para con los otros. Y recordemos también que la coraza y el yelmo son parte de una armadura que permite que podamos defendernos. Entonces nos está invitando a tomar acción haciendo uso de las provisiones que Dios nos ha dado. En otras palabras, lo que estos pasajes del 4 al 8 nos anima es a avanzar hacia la madurez y el crecimiento de Dios y de la palabra. Una persona que es guiada por el Espíritu siempre busca direccionar su vida hacia la palabra. Nosotros tenemos la luz de Jesucristo, tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios de permanecer despiertos espiritualmente en todo momento para estar atentos a lo que ocurre. Y si dormimos es porque nos descuidamos de mantener nuestro enfoque en Dios. Este pasaje nos está instando e invitando a que reflexionemos y evaluemos como creyentes dónde estamos actualmente. Porque podemos haber recibido la luz, pero puede ser que no estamos viviendo bajo la luz o la podemos tener apagada. La invitación de Dios es a pensar, identificar en qué posición espiritual nosotros nos encontramos. ¿Cómo podemos aplicar esto que acabamos de reflexionar a nuestra vida o en qué nos identificamos? Lo primero que debemos pensar es de dónde se puede originar el adormecimiento espiritual de un creyente. El adormecimiento espiritual en la vida de un creyente se puede ir dando progresivamente por diferentes factores. En primer lugar, por una pobre relación con Dios, por una poca profundización en la palabra y en la oración, por pereza espiritual, por no estar alerta y descuidar la vida espiritual, por no darle importancia a los asuntos espirituales.
Y ahora, ¿cómo es que se evidencia el adormecimiento espiritual en la vida de un creyente? Pues por la insensibilidad ante lo que es la voluntad de Dios para su vida. Ya no ve ninguna diferencia entre lo que es bueno, lo que es malo. Ya la palabra de Dios no le causa ningún efecto en su vida. Hay falta de amor a los demás. Comienzan a aparecer pecados de diferentes tipos. Incredulidad en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. No hay discernimiento para establecer prioridades en la vida. Y hay otras cosas que comienzan a ocupar el lugar de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces para poder permanecer despiertos y atentos a nuestra vida espiritual para la expectativa de los eventos futuros? Una buena respuesta se encuentra en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Quiero que busquemos en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Quiero que leamos, porque me parece importante lo que dice Pedro con relación a esto. 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 al 12. 2 de Pedro 3, 10 al 12. Dice así, hablando nuevamente del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Eso es lo que dice 2 de Pedro allí en el capítulo 3, hasta el versículo 10 al 12. Entonces, lo que dice Pedro, sabiendo lo que viene, eso nos debe mover a nosotros a crecer en santificación y crecimiento espiritual. ¿Y de qué manera? Pues voy a dar algunas ideas. Preguntarse, ¿en qué nos estamos nosotros pareciendo al mundo y a los no creyentes? Debemos iniciar con mantener la meditación de la palabra de Dios. Eso ayuda a permanecer enfocados en quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. En segundo lugar, debemos identificar acciones, actitudes que son de tinieblas y desecharlos. Confesión, arrepentimiento, abandono del pecado. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese es un principio de vivir en el Espíritu. Es lo que nos diferencia a nosotros de los inconversos. Tenemos el Espíritu Santo para vivir en el Espíritu. Vamos a pasar ahora a los versículos 9 y 10 en Primera de Tesalonicenses, versículos 9 y 10. Y allí se nos explica en estos dos versículos que hay una motivación para vivir despiertos, prestando atención a nuestra vida espiritual y no descuidarla. Vamos a ver cuál es esa motivación. La ira de Dios es un concepto que se encuentra perfectamente explicado en la Escritura. Y lo vimos en 1 Tesalonicenses 1:10. En la enseñanza pasada, cuando Pablo les dijo allí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La motivación, pienso yo, es evidente en el texto.
Porque habiendo entendido primeramente en lo que hemos reflexionado que viene un día en el cual Dios tratará con juicio y castigo a los no arrepentidos y que nosotros vamos a ser librados de ese castigo, eso a nosotros debería animarnos y esforzarnos a vivir una vida santa como respuesta a ese gran Dios de poder que nos va a sacar de esa época de destrucción. Y la liberación de ese castigo es una iniciativa de Dios que nos ha dado salvación por medio de Jesucristo. Esta salvación implica también el escape del castigo que viene para la tierra y que fue conseguido por la obra de Jesucristo en la cruz al ser nuestro sustituto. Recordemos que Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, de tal manera que su ira ya fue cargada sobre Jesucristo y por lo tanto ya nosotros hemos sido librados de la ira de Dios por nuestros pecados. Otra implicación que se desprende también de esta verdad es que sí habrá ira para los que no han puesto su confianza exclusivamente en Jesucristo para su salvación. Y la ira también puede referirse no solo al inicio de la tribulación, sino también a todo el mismo periodo de la tribulación. Otro principio para aplicar es que los creyentes en Jesucristo no pasarán por el castigo en el día del Señor, siendo librados de la ira de Dios por medio de la fe y la obra de Jesucristo en la cruz. No hay otra manera de ser librado del castigo que vendrá. ¿Qué es lo relevante entonces para nosotros? Como decíamos en la enseñanza sobre el arrebatamiento, a veces no tenemos claridad de los eventos y de todas las implicaciones que tiene la obra de Jesucristo para nosotros. O puede ser que no alcanzamos a valorar lo que eso significa. A veces no captamos la relación que hay entre nuestra santificación y los eventos futuros. Ahora bien, todas estas verdades tienen que llevarnos a ver cómo aplicamos esto de manera práctica como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y es lo que nos invita el versículo 11. El versículo 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El principio para la iglesia es que los creyentes debemos ministrarnos los unos a los otros. Es una exhortación que se nos hace como resultado de lo que Dios va a hacer y también de la manera como nosotros debemos vivir. Es importante señalar que estos verbos están en tiempo imperativo, quiere decir que debemos obedecer y que no es algo opcional. Animarnos y edificarnos los unos a los otros. Por eso es que Iglesia Bíblica Koinonía es una iglesia de grupos familiares, porque provee oportunidades para que nos animemos y nos edifiquemos mutuamente. Porque nuestra meta es ser hechos a la imagen de Cristo. Es el motivo por el cual tratamos de hacer aplicaciones personales al tema que desarrollamos cada vez que nos reunimos en un encuentro de grupo familiar. Porque eso nos ayuda a mantenernos despiertos y enfocados para no dormirnos espiritualmente. Ese es un motivo de acción de gracias a Dios en esta cuarentena. Y es que hemos tenido muchos casos en los cuales hemos tenido más asistencia a los grupos familiares virtualmente, a pesar de las restricciones, a pesar de las limitaciones que tenemos. Los miembros están muy animados y vemos cómo Dios obra cuando personas expresan que hay algo que no están dando bien en sus vidas y que quieren tomar pasos para hacer cambios. Qué bueno que Dios está obrando grandemente de esta manera. Para terminar, algunas aplicaciones finales de este pasaje que vimos hoy. Que el énfasis aquí no es tanto en cuándo será, sino cómo nosotros nos preparamos para los eventos futuros. Necesitamos ubicarnos y alinearnos con los eventos futuros conforme a la revelación de la Escritura, sin ir más allá, sin ir más acá.
debemos tener un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio incluye que nosotros tenemos que evaluarnos para identificar si estamos dormidos o si estamos despiertos, o si hay algo de tinieblas en nuestras vidas. Esta cuarentena que nosotros estamos viviendo, yo pienso que puede ser una preparación para lo que ha de venir. Tenemos que verlo con una perspectiva de esperanza y no de derrota para nosotros. Y para ti que nos ves a través de las redes sociales y de pronto aún no has puesto tu confianza en Jesucristo, hay una oportunidad para el perdón completo de los pecados a través de la obra exclusivamente de Jesucristo en la cruz. Necesitas estar muy seguro en cuál de los dos grupos estás. ¿Estás entre los que serán afectados por el día del Señor y no escaparán? ¿O estás en el grupo de los que serán librados de esa ira por medio de Jesucristo? Te animo que lo pienses, porque es una evaluación y una reflexión muy importante, en lo cual eso tiene consecuencias a la eternidad. Si tienes inquietudes, puedes comunicarte con nosotros por nuestras redes sociales. Y bien, y para todos, hermanos, que esto nos anime a seguir adelante avanzando y desarrollándonos en una relación con Dios y también entre nosotros mismos con gozo y esperanza de lo que va a venir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la claridad de tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos contigo por la manera como nos enseñas y por el privilegio que tenemos de poder ver tus planes, tus propósitos y el futuro de lo que va a venir. Padre, te pedimos que nos fortalezcas a todos nosotros, a lo que somos tu iglesia, para que podamos crecer en santificación, a desarrollarnos cada vez más y a desechar todo aquello que se está conformando al mundo, a la carne y al maligno. Padre, gracias por tu inmenso amor para con tu iglesia, de no permitir que pasemos por ese día de ira, que tu palabra nos motive a fortalecer nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, por todas estas personas que están escuchando este mensaje, que aún no han puesto su confianza en Jesucristo, para que les permitas pensar y evaluar y poder tomar pasos al respecto. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Gracias por haberse conectado con nosotros y seguimos esperando que puedan estar con nosotros conectados en nuestras próximas enseñanzas. Y como comencé, termino con la misma pregunta: ¿estamos dormidos o estamos despiertos? Muchas gracias, que Dios les bendiga.